escuela sueca fue creada por Pierre Heinrich Link 1776-1839. Fue un médico reconocido, fue un gran militar y profesor de esgrima. La gimnasia, según sus métodos, nos enseñaban que no solamente servía para fortalecer el cuerpo y corregir algunos defectos físicos, sino que también en ese entonces nos cuenta que servía para contribuir a la educación integral de los niños. Preparaba al soldado y ayudaba a desarrollar el sentido estético. Su método tiende a buscar la salud corporal a través de la gimnasia, que se configura fundamentalmente con ejercicios analíticos. En ese entonces se localizaba alrededor de un núcleo articular y cuyas características esenciales se daban por ser artificialidad y excesiva, construcción, determinación de las fases de ejecución en posición de partida. La escuela alemana nos cuenta que en el momento en que Francia vence a Prusia, el filósofo Fichte establecerá que se necesita una nueva educación basada en el esfuerzo físico para poder resurgir al país. En la obra titulada La nacionalidad alemana, editada en 1809, escrita por Friedrich Ludwig Hans, se pretende inculcar el ejercicio físico al pueblo alemán, siempre y cuando este ejercicio sea libre. El autor nos persigue dar un contenido deportivo de los ejercicios físicos, la forma que tiene de incitar un tanto curiosa. Al final de la guerra de 1914-1918, Alemania sufrió otro declive, por lo tanto el gobierno devuelve a incitar a la población práctica de los juegos y los deportes con la aparición de Reich. Este impone las reglas de los deportes a la escuela alemana. Se convierte en los principios de los siglos XIX en el movimiento de centros formados por los dos tipos manifestaciones artísticos, rítmicos, pedagógicos, técnicos, pedagogía, y dará origen de sus mismos ritmos o sistémicos. Aquí también encontramos a Guttmuth, un gran padre de la gimnasia pedagógica. Escuela francesa, 1850, se sitúa a comienzos del siglo XX, época de grandes procesos tecnológicos. Las grandes potencias competían en la carrera del progreso y, siguiendo a la cultura nacional del siglo XX, las competencias entre potencias era cada vez mayor. A los primeros siglos sucedieron grandes cambios sociales, políticos y militares, las cuales cambiaron en Europa por completo. Entre estas destacaban las guerras mundiales, la Revolución Rusa y las grandes crisis como estadounidenses y las españolas. Gracias al aporte de la juventud francesa, transforma su pensamiento basado en el pensamiento para pasar a ser una mentalidad marcada en la acción, que se realizan competiciones atléticas entre ambos clubes alrededor del año 1890, desde donde se añade una nueva modalidad de deporte del rugby de Francia en el deporte de la obra realizada por Pierre de Coubertin. Al principio de los siglos, de las clases de alta sociedad podrían practicar deportes en Francia y eran muy escasos los existentes. Gracias al deporte de la juventud francesa, transforma su pensamiento basado en el pensamiento para pasar a ser una mentalidad marcada por la acción. Escuela inglesa, Thomas Arnold, 1795-1842. Fue un destacado pedagogo inglés que introdujo la práctica de la educación física y el deporte en los colegios privados de Inglaterra en los siglos XX. Eran las instituciones privadas de muy selectos donde iban los hijos de aristocracia y la nobleza. Usaban la lengua y la cultura clásica con una rígida disciplina. Arnold, contrario a ciertas prácticas educativas, consideraba la educación como no les había estar centrada en el ámbito intelectual, sino también en parte física y motora. Por tal motivo utilizó el deporte para crear este estilo de vida con un entorno a la actividad físico-deportiva. Además, realizaba una organización autónoma del tiempo libre, dejando en manos de propios alumnos dicha organización y establecimiento de las normas que deberían regir la participación deportiva.